quitaríamos la omnipresencia del Señor, Amén. diciendo de que Él no va a todo lugar, Él está en todo lugar, Amén. y sobre todo diríamos que Cristo es mentiroso, porque Amén. Él dice que nos dejará el Consolador Que estará hasta con que nosotros Él venga, pero que estará con nosotros para siempre. para siempre. Entonces, bienvenidos a su programa El Viejo y el Nuevo, un podcast que nosotros sabemos de parte de Dios será de bendición para sus vidas, como va siendo para la vida de nosotros. Hoy le damos inicio formalmente a este. Comenzaremos como si estuviéramos en la sala de la casa, allí debatiendo uno que otro tema que llegue a nuestra mente por inspiración de Dios. Hoy conversaremos acerca de nuestra primera temporada, la praxis, de nuestra primera serie, Desaprender para Aprender, bajo el primer tema, las enseñanzas. Hoy nuestra lectura será 2 de Timoteo 2, a la altura del versículo 15. Leemos la palabra. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Qué te parece, Juan? Carlos, es muy interesante ese versículo que tú tomaste, y más que viene de Pablo, que para mí es el segundo maestro. El primero es Jesús, el maestro de maestros, al que nosotros adoramos y glorificamos. Pero Pablo, después de Cristo, es de la persona que mejor enseñaba la palabra. Tanto enseñaba a los judíos como también a los gentiles. Amén. Pero en este momento él viene a hablarle a Timoteo, en ese momento, A su hijo. a su hijo espiritual. Amén. Parece que Timoteo fue a quien él formó, ¿verdad? Uno de los tantos que él formó. Y él comienza a aconsejarlo de que si va a usar la palabra, que la use de buena forma. Amén. ¿Cómo de buena forma? Sujeto a la palabra, sujeto a lo que Pablo le enseñó por medio de la palabra, sin salirse del evangelio, sin ir más allá de lo que las escrituras enseñan o de lo que el maestro Jesús enseñó. Amén. Entonces, eso es lo que hoy en día tenemos que desaprender como predicador. No desaprender a la buena palabra, sino a desaprender a la mala La mala práctica. las malas enseñanzas de lo Claro. que es el evangelio, lo que es la palabra. Claro. Porque hay una ola lamentablemente que ha distorsionado la palabra. Tanto predicadores, tanto maestros, pastores, y no solamente eso, sino también una línea de personas que se dicen ser apóstoles o se dicen ser maestros en las redes sociales. Tenemos ese problema ahora. En las redes sociales se han levantado un sinnúmero de predicadores, lamentablemente, que se están yendo al extremo. Pero siguiendo ese punto, y bien como dice la palabra, porque también queremos que las personas entiendan que esto no tiene nada personal, dígase a un predicador o a un profeta o algún maestro en específico, Así. sino de llevar con mucha humildad lo que dice el texto acerca de cómo llevar la palabra de verdad. Y si nos vamos al texto, al capítulo completo de la segunda carta de Pablo a Timoteo, nos da ciertas enseñanzas de qué pasa cuando las personas hablan de más y cuando las personas quieren distorsionar la verdad. Nos hace mención a dos personajes en el texto, que es Himeneo y Fileto, que eran dos personas que dice el texto en la altura del versículo 18, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Por eso es lo importante que Pablo nos dice, o le dice a Timoteo, y nos deja a nosotros de recordatorio, de que tenemos que, primero, fortalecidos en Cristo, en la fe que nosotros tenemos de Él, y aprendido de parte de sus enseñanzas contenidas aquí en la Biblia,
llevar con valentía y con celo la palabra de verdad a las personas que no conocen de Él todavía. Porque es más importante predicar con la verdad, que es Cristo, que con una fábula que haga mover las emociones. Digas, el mensaje que transforma a las personas es Cristo. Los testimonios son buenos, las profecías son buenas, pero eso no es lo que convence de pecado. Lo que convence de pecado es el sacrificio de Cristo ministrado por el Espíritu Santo al momento de que una persona se encuentra de frente a la verdad. ¿Y se encuentra con qué? Con el camino al Padre, con el agua que sacia, con el pan de vida. Entonces, yo entiendo que Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tú aprendiste todo esto, llévalo con celo, fortalécete en Cristo, ten las penalidades que tengas que llevar, porque llevar la palabra de verdad con celo y de la manera correcta es un asunto de valientes, porque el sistema nos pide otra cosa. El sistema nos pide que seamos predicadores de fábulas, que empecemos nosotros a inventar escenarios. O que Dios dijo. Para ganar adeptos, para ganar personas. Amén. Pero eso es lo que pasa. ¿Qué están usando ellos? Que muchas veces sacan textos o versículos de contextos para manipular la palabra. Y asimismo también manipular a las personas. Tanto para beneficio propio como para ganar personas para sus iglesias. O para view, lamentablemente. Sí, Vemos un sinnúmero, Carlos, de predicadores ahora que hasta se comportan como personas chismosas. Donde se tiran los trapitos al sol, lamentablemente. Donde se comportan más que un inconverso. Sin ofender a los inconversos, lo que queremos haber dicho es que cuando estamos en el camino del Señor, el carácter de nosotros y el comportamiento cambia según el Espíritu Santo nos va a transformar. Según la obra de santificación del Espíritu Santo. Ya somos nuevas criaturas que tenemos que comportarnos diferente. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estoy criticando lo mismo que yo estoy haciendo ahora, entonces me estoy volviendo una persona hipócrita. Amén. Un fariseo moderno. Un fariseo más, lamentablemente. Un fariseo más. Sí, porque no vamos a decir nombres, no vamos a decir, pero ya todo el mundo conoce muchas líneas, en las redes sociales. Dogmas. Sí, ese es otro punto. Que lo vamos a tener en otro capítulo, otra conversación. Sí, es otro punto. Las dogmas que han usado los pastores ahora y iglesias donde son doctrinas humanas, donde muchas veces traemos desde el Viejo Testamento la cultura judía. Prácticas culturales y sociales. Sí, cuando se vivía por ley, que no es lo mismo que ahora vivir en la gracia. No, pero cuando hablemos de la gracia, vamos a es otro tema. Entonces, a mí me gusta el punto, y para que usted siga ahí mismo, y para darle la base bíblica, sí, a eso que usted dice que hay conversaciones de rencillas, de odio, de culpando, de señalando, de que tú estás haciendo mal. Hijo del diablo. No, que arrepiente. No lo censuren esto. En la altura del versículo 24 del mismo capítulo 2 dice lo siguiente, y nos da la característica de una persona que lleve con valentía el evangelio del Señor. ¿Qué nos dice el versículo 24? Nos dice que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, primera característica, sino amable para con todos. Así es. Apto para enseñar. Dígase que la humildad que Cristo, por medio del Espíritu Santo, testifica en ti, es lo que te da la aptitud para poder enseñar a los demás. Debes reprender tiernamente a los que se oponen. Y esto por una sencilla razón. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento ¿de qué? De la verdad. De la verdad, claro que sí. Claro que sí. Porque es que te voy a decir algo. El mensaje real de un predicador, de un pastor o de un maestro es cristocéntrico. Es predicar a Cristo. Amén. No predicar doctrina, no predicar fundamento de ropa o más bien enseñanza de ropa, porque eso se enseña en las iglesias. Eso pertenece a los pastores, pero no
en las redes sociales. ¿Qué te digo? Yo siempre he dicho que hay dos tipos de mensajes. Uno es el mensaje evangelístico, que es predicar el evangelio en la calle para aquellos que no conocen de Cristo, dígase inconverso. Y está el mensaje Doctrinal, de enseñanza. doctrinal, de enseñanza. ¿Para qué? Para los discípulos. Amén. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, dice la palabra. ¿Y cómo hacemos discípulos? Enseñándole doctrina, la verdad. Y Pablo de eso es que habla muchas veces. Ahí está Romano, ahí está Gálatas, ahí está los Corintios, ahí está Efesios, ahí está los Hechos, que te habla de doctrina, no doctrina de humanas, donde no se fundamentan en la palabra. Porque malinterpretamos muchas veces los versículos. Te diré, vamos a suponer, hay un versículo que dice, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Es tan tal que hay hasta una alabanza que dice eso. Ahora bien, ¿cómo tú te vas a mover a un sitio sin que el Señor esté contigo? Dice la palabra, donde dice la palabra que el Señor siempre estará contigo desde ahora hasta el final, ¿no verdad? Claro. Entonces, donde tú te muevas, el Señor está contigo. No importa donde tú vayas, Él estará ahí contigo. Entonces, no podemos decirle al Señor que viene desde el Viejo Testamento, donde que no se había dado, Moisés, no se había dado el derramamiento del Espíritu donde Santo. Moisés dice, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Claro. Pero ¿a dónde tú has ido sin que el Señor esté contigo? Donde, como dije nuevamente, el Señor nunca se separará de ti. Claro. Y ahí hay dos vertientes. La primera es que quitaríamos la omnipresencia del Señor, diciendo que Él no va a todo lugar, Él está en todo lugar. Amén. Y sobre todo, diríamos que Cristo es mentiroso, porque Amén. Él dice que nos dejará el Consolador, Que estará hasta con que Él venga, pero que estará con nosotros para siempre. para siempre. Entonces, aparte de Pablo, si nosotros seguimos leyendo el texto bíblico, vemos que Pedro también hace alusión a esto. Cuando en segunda de Pedro, en el capítulo 2, dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Pero permítame decirle cuál es el final de esas personas. Perfecto. El juicio de ellos, desde hace mucho tiempo, no está ocioso, ni su perdición dormida. Cuando nosotros vemos esto, estamos viendo el siglo que estamos viviendo, la temporada que estamos viviendo. Ajá, sí. Personas que se han inventado ciertas... Estamos en el tiempo de la teorías. apostasía. Estamos en el Claro. tiempo de la apostasía. Estamos teniendo ese tiempo, esa época donde personas han creado fábulas acerca de fiestas, de escenarios, de profecías. Pero, ¿qué pasa con eso? El enemigo, a través de esas ministraciones, porque es un tema del enemigo, ya el enemigo no viene en contra de nosotros como si fuera una persecución. Ahora es una sensualidad. Se nos Nos está sentando se- al lado. Se nos nos- está sentando al lado. Nos seduce. Y allí viene lo de cuidar la sana doctrina. Así mismo. Esa sana doctrina es eso, cuidar la verdad, cuidar la palabra del Claro Señor. que sí, claro. ¿Para qué? Para poder pesar los espíritus, porque también el texto nos dice, aquí en segunda de Pedro nos enseña cómo pesar los espíritus. Dígase, cómo poner en balanza que si lo que se me está enseñando es basado en la roca firme que es Cristo, o si es en una dogma o una fábula que alguien se inventó. ¿Para qué? Para sorprender a los demás. Sí. O a los mismos hermanos de la iglesia le ponen yugos. Sí. Cosas que el Señor le llamaba mucho la atención a los fariseos y a los escribas, de que le ponían carga que ellos mismos no podían, no podían llevar, Carlos. Ahí hay un ¿Tú punto. entiendes? Ahí hay un punto, Don, y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros no cambiamos a nadie.
nuestras dogmas no cambian a nadie. No. El Espíritu Santo es que convence de pecado. Así es. Así que si una persona desde el temor enseña desde el terror de Dios, no va a hacer que la persona sea transformada. Carlos, es que hay dos formas de tú venir a los pies de Cristo. Ay, O por convicción propia, Ajá. de que tú dices, bueno, yo necesito a Cristo porque yo tengo que cambiar mi vida, porque esta vida que yo estoy llevando no es buena para mí. Sí. Tengo que dejar el alcohol o no sé, o tengo que cambiar mi forma de vida. Sí. Esa es una forma de tú ir a una iglesia. Hay otra que es el Espíritu Santo el que te convence. Amén. El Espíritu Santo el que te da la convicción de que Cristo es el camino. Amén. Y ese es el momento donde tú dices, tú llegas a la iglesia y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo llegué yo aquí? Sí. ¿Cómo yo acepté a Cristo? Pero ya tú estás sintiendo ese... Él pone el sentir en nosotros, porque como ya nosotros, ahí viene el tema de que ya fuimos preescogidos y la predestinación, pero que eso va a ser otro No, es otro tema. tema. Eso va a ser otro tema. Bueno, señores, nosotros para terminar quisiéramos compartir ese último texto que está en Judas. Pero antes de eso, ¿sí? los invitamos que compartan. Así, Por favor, sí. también queremos sus opiniones. Necesitamos qué ustedes piensan de lo que hemos hablado. Esto es algo que queremos compartirlo con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, pero también queremos escuchar sus opiniones porque son muy importantes. Amén. Y por supuesto, déjennos saber cuáles son sus interrogantes, sus cuestionantes, qué texto de la palabra les trae ese ruido. Y nosotros no somos teólogos, pero oraremos al Padre, investigaremos, consultaremos varias traducciones y compartiremos lo que nosotros de parte del Señor hemos entendido. Amén. Judas 1, a la altura del versículo 3, dice lo siguiente la palabra. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Recuerden, Cristo es la base. Todo lo que debe de salir es Cristo para con todos nosotros. Dios les bendiga. Esto ha sido El Viejo y el Nuevo, nuestro primer capítulo. Juan y Carlos, sus hermanos en Cristo, siervos inútiles en la mano del gran alfarero. Dios les bendiga. Dios bendiga.